lugar, quiero hacer breves reflexiones respecto a las leyes complementarias. En primer lugar, estamos votando una ley que limita el ajuste por inflación. Esto significa una recaudación de 50.000 millones de pesos que van a ser distribuidos en las provincias argentinas. 50.000. Los que voten o no voten, igualmente van a recibir la plata. Y voy a hacer un breve raconto. Catamarca va a recibir 1.744 por aumento de la coparticipación. Córdoba, Corrientes, 5.300, 4.400, Chaco, 3.300, Chubut, 9.11, Entre Ríos, 2.900, Formosa, 2.212, Jujuy, 1.600, La Pampa, 1.100, La Rioja, 1.000, más un fondo rotativo que forma parte del sistema de coparticipación automática de 4.242 millones de pesos. Para La Rioja, le hemos resuelto el problema de fondo estructural que siempre estuvo pendiente y que además era un hecho discrecional del Poder Ejecutivo Nacional. Ni siquiera en el propio periodo del expresidente Menem, La Rioja tuvo un fondo asegurado por coparticipación. 240 de estos millones van directamente a los municipios para asegurar también financiamiento para los municipios. Mendoza va a recibir 2.400, Misiones 2.062, Neuquén 1.041, Río Negro 1.500, Salta 2.300, San Juan 2.000, San Luis 1.400, Santa Cruz 911. El aumento de la masa coparticipable en función de este impuesto, más el impuesto de bienes personales, que son aproximadamente 17.000 millones de pesos más que van a las provincias, son 67.000 millones que se van a distribuir en los estados provinciales. De muchos senadores, algunos vamos a votar y vamos a acompañar a las provincias que han tenido una actitud de compromiso, de buscar mecanismos para mejorar un presupuesto de emergencia, de crisis, y tratar de que el impacto no sea tan fuerte, especialmente en los sectores más sensibles, y otros no van a votar, pero de todas maneras la plata va a llegar a cada una de estas provincias. Esto es importante decirlo. Estamos creando impuestos por 67.000 millones de pesos que impactan en el sector productivo, porque no hacemos ajuste por inflación. ¿Y saben quién paga? Las empresas, porque sus activos siguen devaluados. Y cobramos y recaudamos. Inventamos de nuevo, como bien dijo el senador Romero, el impuesto a los bienes personales. Un impuesto malo, muy malo, porque además a la gente le cobran el ABL. Y el ABL acá, en la provincia de Buenos Aires y en todas las demás, en general los municipios, o el ARBA, o el inmobiliario en las provincias, promedio es 40%. Independientemente incluso de la tasa de inflación, 40 alegre para todo el mundo. Esto ha sido así en los últimos 3 años, 4 años, y también venía de antes. ¿Qué quiero decir? Que esto es una construcción del Congreso. En la Cámara de Diputados eximieron al sector productivo, al agro, del impuesto a los bienes personales. Yo lo comparto esto. El agro es el principal proveedor de dólares. La Argentina necesita dólares porque, como bien dijo la senadora preopinante, es el elemento faltante. Siempre las crisis tienen que ver con el factor externo y la falta de dólares. Desde el primer peronismo, el segundo peronismo con pan negro, todos sabemos la historia. Las crisis sucesivas que tuvo la Argentina, que son producto también de vivir por encima de nuestras posibilidades. Por eso, yo valoro el tema del orden fiscal. Nosotros tuvimos un primer gobierno de Néstor Kirchner con déficit cero y superávit fiscal y comercial. 5 años casi, también continuó durante un periodo o 2 periodos. Empezaron algunos problemas en el 2008 con una crisis que tuvimos con el sector más importante, más vital, exportador de la Argentina, que es el campo. A partir de ahí empezaron los problemas también en la Argentina. Fuimos a buscar más renta, más apoderamiento de renta. Era legítima esa discusión, se convirtió en un tema casi de debate político, del poder, de la disputa del poder, cuando era una cuestión de plata. A ver dónde estaba la media razonable para poder captar un poco más.
porque el gobierno del expresidente había dejado en 35 la tasa de retención. A lo mejor si llegábamos al 40, que era un poco la idea que primó esa noche, nos hubiéramos apoderado del Estado 5 puntos más. Pero bueno, habíamos hecho una curva, qué sé yo, podíamos haber llegado al 50, pero bueno, eso pasó en la famosa noche de la 125. ¿Qué quiero decir? Que estamos creando nuevos impuestos que lo pagan fundamentalmente los sectores empresarios y la clase media argentina, a la cual nosotros consideramos que había que darle algún mensaje del Senado. Repito, a mí esta ley no me gusta, para nada me gusta, porque además se superpone con el ABL, con el ARBA y va sobre los mismos bienes. Además a la gente le dijeron traiga la plata, le cobraron entre el 5 y el 10 para que viniera a transparentar y después le cobran de vuelta. A ver, la verdad, ni siquiera no cumplen ni siquiera con el sector que trataron de cautivar para que trajeran la plata de afuera. Pero bueno, esta es la realidad en el marco de esta crisis, en donde todo voló por el aire, y le agradezco también a la senadora propinante que haya recordado el tramo final de mi discurso del presupuesto anterior. No suelo decir pavadas cuando hablo. En general, preanunciaba algunas situaciones ya de conflictividad en el plano de la economía. Ya el presidente del Banco Central, que creía que iba a frenar la inflación con el control de tasa, secar la plaza, un modelo viejo. Sturzenegger está en las peores encrucijadas, en las peores diagonales oscuras de la Argentina, un personaje siniestro, al cual le dimos efectivamente la presidencia del Banco Central. Y no le pudimos dar a la señora Marco del Pom porque la oposición no quiso, porque requiere del apoyo de los bloques y un porcentaje importante en términos de mayoría. Si no teníamos la mayoría en ese momento, era el momento del Grupo A. Quiero recordarlo porque en general hemos votado todas las leyes que nos mandó el gobierno y todos los cargos, hemos votado a todos los actores, personajes, ministros, jefes de ejército, todo lo que nos mandaron. Hemos tenido una disciplina casi prusiana que ustedes no tienen, porque no estoy viendo algún senador de una provincia del sur, la verdad, ustedes tampoco se dejan ayudar, no se dejan ayudar. Hoy escuché al ministro de Economía, la verdad, es un poco mucho las tonterías que dice ese hombre. La verdad es increíble, increíble. Casi el beneplácito del ajuste, la apología del ajuste. En fin, hemos hecho un esfuerzo importante de debate y de discusión también en el marco de la Cámara de Diputados, en donde hubo efectos realmente interesantes que se pusieron en una planilla complementaria de los fondos que van a casi todas las provincias, en asignación de recursos para obra pública, montos que se denominan lo que se llama en la jerga de la Cámara de Diputados la planilla de la felicidad, y que se votó ese día a la noche, donde muchas provincias votan en contra, pero se llevaron importantes recursos. Una provincia del sur se llevó 800 millones de pesos, un fondo para inundaciones que ocurrieron hace 2 años. Está todo bien, está todo bien. Ahora, a ver, después, claro, venimos y hacemos el discurso por izquierda, está todo bárbaro. Yo no me enojo con nadie, cada uno tiene derecho a decir lo que quiere. Hemos escuchado a todos hoy. Ni siquiera ustedes aprenden la doctrina Maskin. ¿Sabe cómo es la doctrina Maskin? Habla el miembro informante y cierra el presidente de bloque. Y se llevan la ley, que es lo importante. Pero bueno, está todo bien. No me voy a pelear con nadie. Lo que quiero decir es que ha habido importantes recursos que se asignaron a todas las provincias. En algunas hay compromiso de refinanciación de deudas, en otras hay fondos directos, en otras se les está pagando deudas que el año pasado habían comprometido y contraído y que no las pagaron, y que este año empezaron a pagarlas. Estoy hablando claramente de las cuestiones de las cajas jubilatorias de compensación, en donde hay provincias importantes como La Pampa que recibieron 432 millones, en orden a la compensación de la caja. La Pampa tiene su caja y la Nación le debía plata y bueno, empezó a pagar en cuotas, empezó a pagar. Le pido que podamos hacer un poquito de silencio. Yo nunca abrí la boca, escuché a todos. Tengo ruido. ¿Qué quiero decir?
están cobrando legítimamente, porque además son fondos de las provincias que la Nación les debía, pero que no les había pagado. Y que en el marco también de esta discusión y de este debate, de pujas legítimas de intereses, yo no estoy haciendo acá ninguna cuestión de cosas raras. Las provincias reclaman y tienen legitimidad, los gobernadores defienden sus intereses y tienen que pagar sueldos todos los meses. Todos los meses tienen que sostener el sistema de salud, de educación, de seguridad. Acá, señor presidente, esta noche hay dos mociones. Una, votar este presupuesto. Es malo, claro que es malo. Es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto en el marco de una crisis donde volaron por el aire y hubo una gran corrida en el mes de abril, mayo, la primera gran corrida donde desaparecieron 12.000 millones del Banco Central y la última gran corrida del señor Caputo. Todavía no tenemos el informe de los bancos que compraron. Más temprano que tarde esa información llegará. Y vamos a saber quiénes son los bancos. Vuelvo a decirle que está el JP Morgan, el banco escuela de estos muchachos, el banco escuela, donde se formaron estos muchachos. ¿Cuál es la otra opción? Votar en contra. Hacemos el discurso, votamos en contra. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno no va a dramatizar mucho. Es una muy mala señal, indudablemente en términos internacionales. Pésima. Están viniendo los líderes del G20. Hoy la Argentina, en función de haber ido al fondo, está siendo monitoreada. Hasta hay una delegación en el Banco Central. Después hablamos del endeudamiento, vamos a hablarlo. No estoy defendiendo eso. Lo que estoy diciendo, estoy describiendo datos de la realidad. No les gusta, pero es la realidad. No les gusta. Claro, a mí tampoco me gusta. A mí me gustaría votar un presupuesto expansivo, un presupuesto de crecimiento. Claro que me gustaría votar eso. Como hemos votado en algunos momentos de la década pasada importantes. Hubo momentos también de dificultades, de crisis, de contingencias internacionales, de falta de dólares, de cepo. Digamos, todo eso estuvo también en la economía de los últimos 4 años. No estoy tampoco descalificando nada, estoy describiendo datos objetivos de la realidad institucional económica de la Argentina, donde el empleo privado no creció en los últimos 6 años. Quiero decir también que, la verdad, no votar el presupuesto implica clara, lisa y llanamente poner en marcha la Ley de Administración Financiera y prorrogar el del 2018 devaluado por la inflación, que andará en el orden del 45, qué sé yo, cuál será el cierre final de la inflación. Y además también con lo que significó la devaluación, con lo cual los valores del 2018 no existen más. Y lo que implicaría eso es un alto poder discrecional del Poder Ejecutivo en el manejo de los recursos para cada una de las provincias, que van a tener que venir de rodillas a mendigar los recursos para poder pagar la estructura de los estados provinciales, para los municipios que no van a existir y para las universidades que no van a poder funcionar ni siquiera 3 meses. 3 meses. Yo he recibido a todos los rectores, a todos los rectores de las universidades. Muchas universidades fundadas en el último periodo, importante. Una gran tarea hizo el gobierno anterior en materia de la universidad. Y fundamentalmente en los espacios más pobres del conurbano. ¿Qué pasaba con esas universidades? Tenían que manejarse con el presupuesto del 2018 y además pagar tarifas actualizadas de luz, de gas y agua, porque las universidades pagan tarifas. Nos hemos puesto de acuerdo, hemos hablado con los rectores. Las grandes universidades van a tener un promedio de aumento de la masa de coparticipación de este año aproximadamente del 32-33%. He hablado con el doctor Barberi, el titular de la UBA. He hablado con los principales rectores de las distintas universidades grandes. Las intermedias, las que tienen hasta 10 años, van a recibir el 43%. La provincia de Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro, va a tener un aumento del 43%. Y las universidades nuevas, que algunas ni siquiera están funcionando, algunas todavía no pusieron una carrera en marcha, van a recibir el 51%. Y el presupuesto fijado por el CIN, que fue de 144.000 millones, está muy cerca los recursos que se han puesto. Están muy cerca y los rectores han aceptado esta realidad. No están felices, se hubieran querido más,
Por supuesto que quieren más, pero es lo que se podía. Y me parece que lo que lograron fue a través del diálogo, de la discusión incluso que hicieron con el gobierno también en términos paritarios. Yo he recibido hoy una nota del rector de la Universidad de Río Negro, donde dice que el presupuesto es altamente razonable, el de la Universidad Nacional. 1.044 millones de pesos va a recibir la Universidad Nacional de Río Negro, fundada hace 9 años. 15 minutos. Estoy en 15 minutos, voy a tratar de ir redondeando. ¿Qué quiero decir, señor presidente? Que no votar el presupuesto no cambia el plan económico, ni lo malo del plan económico. Para nada. El rumbo económico, mal o bien, lo ha definido el gobierno. Yo creo que es malo, yo creo que es equivocado. Coincido también en la necesidad de una convocatoria nacional, política de Estado. Lo vengo diciendo desde que empezó el gobierno. Coincido, en eso coincido. Ojalá podríamos convocar a un gran acuerdo, qué sé yo, a los sectores de la producción, del trabajo, a los sindicatos, a los partidos políticos, con voluntad democrática. Mire, dentro de todo hay algunas buenas noticias. Digamos, las masas de la liberación no vinieron hoy al Senado. Había muy poca gente en la puerta. Eso es un buen dato, implica una mejora de la calidad de discusión. La verdad, nosotros no nos van a mover tampoco con mucha gente en la calle, nunca nos preocupó mucho eso. Tenemos autonomía de lo que pasa en la calle, siempre lo hemos hecho así. Pero de todas maneras la gente no estuvo. Creo que el debate entró en caminos más razonables. Nunca la votación de un presupuesto fue un hecho insurreccional en la calle. Son números, son previsiones, ¿se pueden cumplir o no? Puede volar todo por el aire como voló el año pasado, este año. Voló, sí, voló. Habíamos dicho 19.50, el dólar está a 40, voló. Voló porque se equivocaron, porque hacen mala praxis, porque tienen ataques de pánico, porque tienen funcionarios como este Galliani, que hoy hizo un comentario extraordinario, un personaje, la verdad. Duhonne tiene algunos. Se fue corriendo a Estados Unidos con la señora, después de habernos hecho la reforma tributaria, que era para los tiempos y que nunca se iba a modificar y que había que bajar impuestos en la Argentina, se fue. Y fue a dar clase a una universidad, no sé de dónde, en Estados Unidos. No aguantan ninguna presión tampoco. Van a un restaurante, 3 tipos le gritan y huyen y renuncian el día que el presidente está en Washington, en Nueva York, discutiendo con el Fondo Monetario. Renuncian. Pero es increíble. Y hoy el ministro de Hacienda, de Economía, habla tonterías. Tonterías. Este es un presupuesto de crisis. Yo he votado a lo largo de 25 años en este Congreso todo tipo de presupuestos. Siempre hubo presupuestos, salvo en el 2010, 2011, que los muchachos cometieron una tontería. Muchos estaban en la oposición, una tontería típica, digamos, de una mirada obstruccionista, de bloqueo. Más allá de la calidad del presupuesto, de los números, de los recursos, no votaron, no bajaron a dar y no tuvimos quórum. Y se cayó. ¿Qué pasó? Al otro día se recondujo el presupuesto y la expresidenta tuvo todas las facultades plenas. Y además también muchas veces utilizaba el mecanismo del DNU para ampliar partidas. Esto lo hemos visto y además me parece bien que el Poder Ejecutivo pueda ajustar en determinados momentos y circunstancias. Este presupuesto tiene algo que no lo escuché hoy a la tarde, no lo escuché ni siquiera en boca de un oficialismo, remarcarlo, decirlo varias veces para que nadie, que lo escuchen. 74,5% del gasto primario es gasto social y de la seguridad social, previsional, pensiones, jubilaciones, AUH, aporte a cooperativas de trabajo, cartoneros, todo el alma sensible de la Argentina está ahí, 74,5%. Del gasto primario, 65% del presupuesto total. ¿Qué estuvimos discutiendo? El 35% restante. Con ese 35% tenemos que pagarle salario a la administración pública, a los judiciales, a las Fuerzas Armadas que le pagan salarios miserables. Están destruyendo además las Fuerzas Armadas, salarios miserables. A todo el resto, y a ver si hacemos algo de obra pública. 74,5%. Ni siquiera lo han remarcado. Han sostenido el gasto social y les digo más, en algunos niveles han ampliado por encima de lo que se gastaba con anterioridad.
en un gobierno que tenía sensibilidad social y que diseñó un modelo previsional extraordinario, donde se jubiló mucha gente que no había hecho aportes. Mucha gente de la clase media argentina, acá pagando abogados, se pudieron jubilar. Mujeres que toman el té a la tarde. Fueron y se jubilaron con el sistema ama de casa, qué sé yo. La Argentina es un país singular. Ahora, eso sí, yo digo lo siguiente. Si no crecemos en la economía, si no nos planteamos un crecimiento y un desarrollo de 5 puntos por año, 5 o 6 puntos por año, ¿cómo se sostiene este esquema? De 18, creo que me quedé corto, no son 17. Yo creo que andan en el orden del 20. Trabajan 11 millones, 20 cobran un cheque del Estado. 21, hay 1 millón más. Extraordinario, extraordinario. Yo quiero decir algo también y reflexionar, y no tengo ningún interés en la polémica. La verdad, yo he dicho cosas varias veces, porque no lo incorporé a este debate, yo no tiene nada que ver, pero tiene que ver también con el gasto público, lo que se gasta en la Argentina en todo lo que es seguridad social, salud pública. Y también en lo que significa el gasto de seguridad de muchos que delinquen en la Argentina. El 30% de las cárceles federales está llena de extranjeros delincuentes de alta peligrosidad que cometen delitos de narcotráfico, trata de personas, delito organizado. Y me he referido siempre a ese tema porque es un tema que preocupa. No he hablado de los inmigrantes que vienen a trabajar a la Argentina, que además también generan otro tipo de situaciones, que hay que abordarlas también en una discusión inteligente y responsable, porque el ingreso en la estructura urbana de la ciudad flexibiliza relaciones laborales que deberían estar preocupando mucho a los sindicatos de gastronomía, trabajadores de restaurante, trabajadores de clubes, de servicios, donde no hay trabajadores argentinos. No sé si se dieron cuenta. Si alguno mira con alguna observación y camina a la ciudad, hay pérdida de empleo argentino porque se está flexibilizando el trabajo sin que nadie lo diga. Lo digo esto como un tema también de análisis y de afrontar el debate que viene de la Argentina con algunos elementos un poquito más realistas. El discurso de las izquierdas y de las élites muchas veces se encuentra con realidades que no la vieron venir. Nadie vio venir a Trump en Estados Unidos, nadie lo vio venir. La élite demócrata, el New York Times, la izquierda americana, los artistas, Hollywood, todo el mundo criticaba a Trump. Le ganó las elecciones. Interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corazón de las sociedades animan algunos sentimientos. No sé si va a ser la vuelta de las derechas. Yo no comparto para nada ninguna visión extrema. Lo que digo es que hay demandas que tienen que ver con que la economía global fracasó, que hay que defender la industria, que hay que defender el trabajo local, que hay que hacer un poquito más de proteccionismo. El mundo global de Obama que ustedes concibieron no existe más. No existe más. Ese mundo no existe más. Ese mundo cambió a partir del Brexit y a partir de Trump. Ahora, después apareció el fenómeno de Bolsonaro. Ayer o antes de ayer, Fernando Enrique Cardoso dijo: miren, Bolsonaro era un hombre de la Cámara de Diputados, un desconocido. Yo no lo conocí, dijo Fernando Enrique. Medía 3 puntos un año y medio antes. No lo vieron venir tampoco. Tampoco lo vieron venir en Brasil. Los políticamente correctos estaban con el PT, la izquierda. Les ganó Bolsonaro. Y apareció un nuevo actor en la política brasileña. Aparecieron las Fuerzas Armadas, como dato novedoso. No estoy diciendo que ni está bien ni está mal. Aparecieron. Aparecieron. Están ahí y están en el poder y hoy designaron al ministro de Defensa, que era un general retirado. Aparecieron. Tomemos nota nada más. Tomemos nota. A veces con el discurso del progresismo porteño, de la visión igualitarista, algo está pasando, no sé. Vamos a ver dónde desencadena. Yo no quiero ningún extremismo, ni ninguna cosa extrema, ni nada. Pero creo que hay algunos debates que en la Argentina nos merecemos dar con responsabilidad, con inteligencia. Yo escuché y lo reflexiono, a ver, si nosotros no crecemos por la vía de nuestros recursos naturales, estamos liquidados. Yo les puedo decir algo, desde Bahía Blanca hacia el sur, todas las provincias de la región patagónica, desde Bahía Blanca a La Pampa,
son sociedades estructuradas socialmente, sin tanta villa, sin marginación, con una cultura ligada al trabajo y a la producción. La estructura social de la Patagonia tiene que ver con eso, con una visión ligada al trabajo, al crecimiento, y el camino va por el lado de una política de Estado que inauguró la expresidenta. La política de Estado era el desarrollo de Vaca Muerta como un tema central de la política de Estado, de producir gas y petróleo nacional y lograr la autoproducción y la venta incluso hacia afuera. Poder vender gas, poder desarrollar todo lo que significa el complejo Vaca Muerta y toda la región patagónica con gas. Vamos a ver en los próximos días un decreto que está para la provincia de Tierra del Fuego, de que va a poder desarrollar, creo que salió hoy, en el propio territorio, un decreto del Poder Ejecutivo. Me parece inteligente desarrollar allí el polo petroquímico ligado a la extracción de gas que Tierra del Fuego hace y que no podía hacerlo en el territorio. Eso significa trabajo. Nuestra potencia está ahí, en los recursos, y tenemos que hacer minería. Este país es rico en oro, en plata. En la provincia de Santa Cruz hay 3 yacimientos de oro trabajando. En la provincia de Chubut, una provincia amiga, hay un potencial extraordinario. Tienen la mina más grande, no sé si del mundo, pero sí de América, que se llama Navidad y que es una mina de plata. No se puede extraer la plata porque hay una cultura de que contamina, engorda, contamina. Es imposible que la Argentina crezca. Hay algunos que creen que el reino de los cielos va a ser de los pobres. Yo estoy más ligado a la visión del trabajo, a que hay que cuidar el medio ambiente. Sí, obvio, sí, hay que cuidar el medio ambiente, no hay que permitir que se contaminen los ríos, que grandes empresas mineras contaminen, como pasó en una provincia cercana, en la zona de la cordillera, que contaminó. Bueno, eso no puede pasar, el Estado tiene que estar ahí controlando, pero hay que hacer minería. Canadá hace minería, el Producto Bruto de Chile se explica por la minería. Si no, no existiría Chile. Nosotros tenemos petróleo, gas, minería. No hacemos minería porque contamina, porque aparecen los hiperambientalistas. Estamos liquidados. El mundo va a ser de la pobreza. Vamos a seguir la máquina de pobres, la maquinita de pobres. Y vamos a ir con el subsidio y más pobres. Y dale que va. Y la Argentina no tiene destino. Entonces, la visión que yo tengo respecto a este presupuesto, hay que votarlo. A pesar de que ustedes no se ayuden, que digan pavadas a la mañana cuando se levanten. A pesar de todo eso, hay que votarlo porque tiene también un valor. La Argentina desde el 83 a la fecha, aún en las peores circunstancias, aún con atraso como en la época del doctor Alfonsín, donde muchos presupuestos parecían más una rendición de cuentas porque se aprobaban en marzo o en abril, aún en momentos de mucha crisis como el 2001, que se votó con el presidente Duhalde, se le votó el presupuesto en la crisis más terminal de la Argentina. 2001 votamos el presupuesto. Era un dibujo, tenía mucha simbología, tenía casi un valor testimonial de que el Congreso existe, de que está parado, de que existe. No me gusta la política económica, no me gusta. No es el rumbo correcto, lo venimos diciendo. No soportaba la Argentina tasa del 30%, tampoco del 75%. No puede sostenerse nadie. Queremos un plan económico. Queremos una convocatoria de Estado, una convocatoria a los líderes políticos y a los sectores productivos y del trabajo, porque no se sale tampoco si no hay un acuerdo de sectores. Ahora, esto no va a cambiar porque no votemos el presupuesto. Creo que lo que vamos a agregar es un componente muy ligado a lo que significa la confianza de la Argentina. 8 veces caímos en default, 8. Somos un país que está calificado en el mundo como incumplidor, que tiene una visión realmente negativa. Hay temas que realmente tienen una preocupación y una significación extraordinaria. Ustedes también tendrían que estar muy preocupados. A partir del 2020 hay que pagar, del 2019 al 2023, 115.000 millones de dólares. El proceso del endeudamiento ha sido temerario. La política estuvo equivocada, errada, no confían en la política, no confían en los medios, no explican nada a la sociedad, no le explican a la gente, no explican
No van los ministros a la televisión, a la radio, subestiman, trabajan en Google, destruyen la política. Ayer estaba viendo un canal de noticias, el Congreso se cierra, una periodista decía, vayan preparando las vacaciones, ¿por qué no van a comprar los regalos para Navidad? Todo el desprestigio, el desprecio. ¿Sabe cuánto, analizando la planilla de recursos que se asignan a los distintos poderes del Estado? El Poder Legislativo, el más vituperiado, el más cuestionado, el más agraviado en el sistema democrático, porque la culpa la tienen los senadores y los diputados, que son todos corruptos, son todos malos, son feos, malos. Los muchachos de los medios son justicieros, son siempre lo mejor de la Argentina. Nosotros somos lo peor, la peor basura. Los distintos poderes del Estado, el que realmente ha hecho el ajuste es el Poder Legislativo, 19.5. El Poder Judicial está en cerca de 29, con paritarias de 40. Les recuerdo a los trabajadores legislativos y a los propios senadores que el incremento de salarios realmente muy malos. Un concejal de alguna ciudad importante de la Argentina creo que está ganando más o menos lo que gana un senador. Pero bueno, tampoco nos centremos en Honduras demasiado profundas en esta cuestión, porque no quiero hacer un discurso corporativo. El aumento es primero del 8 y creo que ahora es del 12, y dicen que hay una paritaria que el gremio está impulsando. Bueno, esperemos que los presidentes de las cámaras actúen en consonancia. Les recuerdo, el Poder Judicial 40%. 40% no paga ganancias. Esperemos que el fallo de la Corte reconozca lo que votamos el año pasado, que los jueces nuevos tienen que pagar ganancias. Ese es el modelo americano que votamos. A medida que se van incorporando, las reglas de juego cambian y tienen que pagar ganancias. En un periodo de años todos pagarán ganancias. No afectamos los derechos adquiridos, el principio de la intangibilidad, bla, 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 bla. Presidente, nosotros vamos, una parte del bloque, por supuesto, vamos a acompañar el presupuesto. Creemos que es el mal menor, creemos que es un instrumento que el gobierno no tiene que tener, que la Argentina tiene que tener algún marco de previsibilidad, aunque si ocurre una contingencia grave todo pueda volar para arriba, pero la existencia misma del Congreso tiene que ver con esta ley. Tiene que ver con que estamos acá y tiene que ver con asumir las responsabilidades y tiene que ver con hablar también con la verdad, con esta planilla. Más todo, no quiero entrar en el detalle de todos los acuerdos que han hecho gobernadores, legítimamente, razonablemente, positivamente para sus provincias, me parece bien. Lo que quiero decir es que este ajuste tan mencionado ya ocurrió, no tanto en este presupuesto donde se dibujan asignaciones de recursos. Ocurrió con la devaluación, ocurrió con el impacto en los salarios, con la clase media, con paritarias a la baja, ocurrió con todo eso. No votamos, el plan sigue vigente, indudablemente que el rumbo es de colisión. No lo votamos, aumentamos la discrecionalidad y ponemos de rodillas a todos los actores del sector económico argentino, las provincias, las universidades, los municipios, nadie sabe dónde va a estar parado. Con una amplia discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la reconducción del presupuesto del 2018. Con estos fundamentos, una parte de mi bloque, no toda, los medios están muy preocupados por si se parte el bloque. En general, ¿sabe qué pasa en la Argentina? Funciona muy bien el discurso radicalizado. Es muy bueno tirar piedras, tirar molotov, generar un gran nivel de conflictividad en la calle. La violencia está premiada en la Argentina porque también los medios son parte del problema. Ahora, marcos de discusión razonable en la Argentina, construcciones democráticas, ni siquiera son noticias en la página número 20 de nada, no les importa a nadie. Lo que vende es el conflicto, lo que vende es el discurso duro. Muchos que dicen defender a los pobres. Si ocurre un default en la Argentina, los pobres son los que más van a perder, porque ya la experiencia histórica la vivimos. Estos discursos que defienden a los pobres, a los humildes, a los jubilados, cuando vayamos al default, que es una posibilidad si no se ordena el rumbo, los sectores más pobres son los que van a pagar el precio, no tengan ninguna duda. Muchas veces los fines loables, los discursos importantes, estos sensibles y emocionales,
y además que tienen que ver con el gasto ilimitado, con que se puede expandir el gasto hasta límites sin fin. Son esos fines loables, a veces el camino del infierno está abonado siempre de buenas intenciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Nadenov tiene el cierre. Sí, presidente, muchas gracias. Estamos cerrando este debate y abordando el tratamiento de un presupuesto en un contexto de emergencia económica y social, como lo reconoció el propio presidente de la República. Con devaluación, que cada vez que se dan procesos devaluatorios se traslada a precios, con inflación, con incremento de indicadores de pobreza, como lo reconoció el presidente y lo anunció a los argentinos, le habló de frente a los argentinos, el incremento de la pobreza en función de los ingresos. Por lo tanto, ¿puede ser un poco de silencio, presidente? Y nos hace el favor. Gracias. Por lo tanto, a diferencia de años anteriores, desde el Poder Ejecutivo y en representación del Gobierno, cerrando el debate, no venimos ni a negar ni a ocultar la realidad, sino a asumirla como tal y avanzar en el tratamiento de este proyecto y de este presupuesto. Algunos se preguntaban y nos interpelaban qué ha pasado en la Argentina en los últimos años, o mejor dicho, qué pasó desde que asumió el gobierno de Cambiemos para llegar a esta situación, porque se sonrojan con la historia del Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros estábamos convencidos de que la Argentina no tenía margen en diciembre del 2015 para políticas de ajustes brutales. No había decisión ni en la política ni un estado de conciencia social del país devastado en que le tocó asumir a esta administración, en lo institucional, en lo económico y en lo social. Se eligió un camino, el camino gradual. Ese camino de políticas graduales dio resultados en una primera instancia. El país creció durante 7 trimestres consecutivos, inclusive se pudo exhibir una inflación a la baja, a pesar del incremento de los precios relativos, del sinceramiento en materia de tarifas. La Argentina no está sola, no es un actor que puede presentar o exhibir un pasado que lo respalda con equilibrio, sino que muy por el contrario. La Argentina tiene tras sus espaldas el peso de su historia, con desequilibrios estructurales en materia fiscal, con una inflación que no se la ha resuelto en más de 70 años, desde el año 1945. Fíjense que si hay que hablar de desequilibrios fiscales, desde 1960 hay desequilibrios fiscales del orden del 4,5% que trepó prácticamente al 14% a finales del Rodrigazo, con los efectos del Rodrigazo. Y también hay causas externas e internas en los últimos tiempos. Claro está, el factor externo, la suba de la tasa de interés de las reservas de Estados Unidos, el aumento del petróleo, y el factor interno que tiene que ver con la sequía, que golpeó y golpeó con mucha fuerza, porque generó una pérdida por 8.500 millones de dólares, y la otra vez se enunció en un debate y pasó casi al azar, pero es central, que tiene que ver la causa de los cuadernos. Así como la causa de los cuadernos es una causa emblemática porque, bueno, ha desnudado un entramado de corrupción del Estado, funcionarios y empresarios, y no quiero explayarme sobre este tema, pero sí desde el aspecto económico. El esclarecimiento de la causa de los cuadernos y el involucramiento de determinadas empresas tiene que ver con una paralización en la falta de inversión que se refleja en la obra pública. Por ejemplo, con los programas de participación pública-privada, con las licitaciones acordadas, donde hay inversiones por más de 8.000 millones de dólares para 3.330 kilómetros que los tiene el gobierno licitado, y esto está medianamente parado como consecuencia de esta causa. Pero yo voy a dar un ejemplo, el Lava-Jato. El Lava-Jato significó para Brasil una pérdida de 27.000 millones de dólares para las empresas, de parálisis en materia económica, de dólares. 27.000 millones de dólares es el PBI de Paraguay del año 2016. Colombia, como consecuencia de causas similares a los cuadernos, generó un caimiento en materia de indicadores de crecimiento del país de más del 3%. Es decir, el correlato de la causa de los cuadernos tiene, lógicamente,
la falta de transparencia de las propias empresas, la necesidad de un Estado que está ausente para financiarlo. Y un Estado que está tan presente, como acá se ha dicho, en lo social, porque no es el 75, es el 77% de inversión social que destina este presupuesto, bueno, no tiene mucho margen de maniobras para justamente solventar las determinadas prioridades. La verdad que a mí algunos se sonrojan, ¿no es cierto?, con el tema del Fondo Monetario. Yo escuché a la expresidenta, no sé si está o si se retiró, hablar de que este no es un presupuesto, es una planilla del déficit cero diseñado bajo la planificación del Fondo Monetario Internacional. Yo quiero decirles a los que, digamos, tienen una especie de amnesia temporal, que la historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional no es nueva. Se suscribieron 26 acuerdos con el organismo multilateral de crédito. Esos 26 acuerdos, bueno, fueron parte de gobiernos justicialistas, radicales, en la etapa de los procesos militares, 4 en los gobiernos desarrollistas, 9 lo suscribió el Partido Justicialista. No es ni bueno ni malo, es un organismo multilateral. Y se recurre en última instancia justamente cuando hay situaciones de crisis o en situaciones extremas, un gobierno está convencido que hay que recurrir para evitar crisis mayores. Y la propia expresidenta de la República, que hablaba de esta especie de planilla de Excel y criticaba el objetivo del déficit cero, y decía que este objetivo de déficit cero termina con las 3D, déficit, deuda y desempleo, en realidad el déficit, deuda y desempleo fue la marca registrada de los últimos años, de la última etapa del gobierno de la senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta. Déficit, deuda y desempleo, marca registrada sello K de la última etapa de la gestión. Porque los superávit gemelos, como bien se ha dicho, únicamente fueron los 4 primeros años. Y ahí sí se exhibía en cada presupuesto lo que significaban los superávit gemelos o el superávit para la Argentina, la importancia de contar con superávit. Bueno, lo que nosotros buscamos es una convergencia fiscal razonable y seria. Sí quiero recordar al pasar lo que se suscribió con el Fondo Monetario Internacional en el marco del G20. La expresidenta de la República, que hablaba justamente de esta especie de planilla de Excel. En el G20, en la declaración de Washington del 16 de noviembre del 2008, se expresó claramente que el Fondo Monetario, en colaboración con otros organismos, debe cooperar para identificar puntos vulnerables, anticiparle a peligros potenciales y actuar rápidamente para jugar un papel fundamental en respuesta a la crisis. Esto lo suscribió también la expresidenta de la República. Declaraciones del G20, Londres, 2 de abril del 2009. Apoyaremos ahora y en el futuro la supervisión sincera, equilibrada e independiente por parte del Fondo Monetario Internacional de nuestras economías y nuestros sistemas financieros, de las repercusiones de nuestras políticas para los demás y de los riesgos a los que se enfrenta la economía global. La expresidenta, en el gobierno de la expresidenta, se envió también, en cuanto al Fondo Monetario Internacional, la Ley 26.849, que aprobó el Congreso de la Nación por unanimidad, donde se amplió el capital para ser socio, con la cuota parte del Fondo Monetario de 3.000 a 5.000 millones de dólares. A ver, una cosa es el relato o hablar para la tribuna, y otra cosa son los hechos. Nunca ha existido, y está muy bien, voluntad de la expresidenta de no ser parte del Fondo Monetario Internacional, porque cuando lo que se exhibía como una gesta épica, que fue el pago al Fondo Monetario, en realidad ese pago fue un pésimo negocio financiero para la Argentina, porque la excusa de utilizar el 37% de las reservas, 9.800 millones de dólares, la excusa fue la siguiente. El Fondo Monetario Internacional le cobra a la Argentina el 5% de interés de tasa anual. Y el 5% era superior a los excedentes de las colocaciones de reserva del Banco Central, que era el 2,5%. Entonces, bajo esa excusa, se cancela anticipadamente utilizando 9.800 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Ahora, ¿qué pasó? Había que calzar con la emisión de nuevos bonos. Los nuevos bonos que se emitieron
para compensar los 9.800 millones de dólares de reservas que se fueron para pagar anticipadamente, porque supuestamente era usurario el 5% que te cobraba el Fondo Monetario Internacional, se transformaron en un 15% de interés anual en la deuda emitida en pesos y en un 9% en la deuda emitida en dólares. Por lo tanto, fue un pésimo negocio financiero. Por supuesto que sirvió desde el relato, pero desde lo financiero fue un pésimo negocio para la Argentina. Esta fue la historia real con el fondo, como así también los acuerdos que algunos se preocupan, es parte de nuestra historia. A ver, ¿es bueno el acuerdo, es malo el acuerdo? Es una instancia de decisión que la toma el gobierno para evitar una crisis y una espiral mayor. Esa fue la decisión que tomó el gobierno y que nosotros respaldamos. Y en ese contexto, en el contexto de las políticas que se fijó el gobierno, avanzamos en el tratamiento de este presupuesto. Este presupuesto, que pasó algunas cosas desapercibidas, pero es bueno decirlas, y en esta casa del federalismo, como algunos senadores lo han dicho, este es el último presupuesto que se va a tratar antes de elegir presidente en la República Argentina, en las próximas elecciones. Y como algunos decían que la conducción o el gobierno se mide por la gestión, a mí me parece que es muy bueno reflexionar el punto de partida en esta sesión de diciembre del 2015 y cómo estamos hoy, cómo está la Argentina. Porque aparentemente para muchos hay una mirada apocalíptica. Y bueno, yo quiero, mencionar algunos datos. El balance final falta todavía, ¿eh? Somos un gobierno en transición, falta mucho para las elecciones del año que viene, pero para diciembre del año que viene. Pero quiero sí hacer un balance para aquellos que es importante evaluar la conducción con la gestión. Miren, nosotros en lo económico, en el 2015, la Argentina tenía un déficit fiscal del 5%. Hoy, con el acuerdo entre la Nación y las provincias, vamos camino hacia la convergencia fiscal. La Argentina venía de una economía cerrada, con cepos, con 5 tipos de cambios. Hoy no existe cepos en la Argentina. Yo escuché hablar de Australia, de la importancia de Australia, también de las 3D y el fracaso de las políticas del déficit cero en Ucrania, en Grecia y creo que Pakistán, no sé qué país o algo por el estilo. Bueno, es importante que hoy algunos tengan una apertura hacia el mundo, porque la verdad que la mirada de la Argentina estaba puesta en Venezuela y en Irán. Los socios estratégicos de la Argentina eran Venezuela e Irán hasta diciembre del 2015. Y a partir de esta nueva gestión, la Argentina se vinculó con el mundo. Yo no sé si es bueno o malo para algunos, para nosotros es muy bueno, porque hay 166 nuevos mercados comerciales que se lograron con esta apertura, con esta nueva visión, con el sentido común de vincularnos con el mundo. Y la Argentina, yo he escuchado a todos, no tengo ningún drama. Para poder entender, bueno, usted, senador, yo lo escuché atentamente, lo seguí atentamente y usted dice que la conducción se mide por la conducción. Continúo, presidente. Por favor. Hablando de la gestión, yo lo que quiero decir en este sentido, que vincularnos con el mundo es un gran aporte, no solamente para el gobierno, para el Estado. Para el Estado. El año que viene habrá nuevos desafíos y ahí vamos a estar, y ahí vamos a competir y la gente va a decidir. Si creen que la etapa anterior, los que están, qué sé yo, a la derecha o a mi derecha, en un extremo a mi derecha, la etapa anterior es la etapa que puede servir o la gente apostará al futuro. Bueno, la gente va a decidir. Ese es el desafío, con mucha madurez democrática, cada uno elige un camino. Nosotros elegimos un camino de sincerar las cosas. El primer gran desafío fue restablecer pilares democráticos y republicanos en la Argentina. Miren, en el 2015 vamos a hablar en esta Casa Federal, hablemos un poco de las provincias en la Argentina. Hablemos de las provincias. Vamos a hablar de las provincias, si representamos a las provincias. Porque acá sí que somos federales, ¿eh? Acá somos federales y demandamos con mucha fuerza. Ahora, hay algunos que son unitarios como pocos cuando administran sus provincias. Acá hay algunos que vienen y golpean la banca para que se discuta el fondo sojero.
Pero cuando tienen que coparticipar a los municipios, presentan uno de los peores índices del país de coparticipación, como pasa en mi provincia. Creo que está antepenúltima de lo que se coparticipa a los municipios. No tienen autonomía. Es mejor disciplinarlos. Pero bueno, acá sí hay que reclamar con mucha vehemencia el Fondo Federal Solidario, independientemente de que ese fondo pueda implicar que algunas cosas estallen por el aire, que algunas cosas estallen por el aire. Porque este presupuesto tiene razonabilidad para las provincias que no le fue mal, le fue muy bien con este gobierno. Con el gobierno le fue muy bien. 5 provincias tenían superávit, algunos dicen que 8. Hoy de 24 jurisdicciones, 23 tienen superávit fiscal. Y estas cosas de la Argentina, ¿no? Vamos al fondo, recurrimos. No hay competitividad. Yo hablaba de un escuchaba hablar del bimonetarismo como algo nuevo. El bimonetarismo en la Argentina o el refugio en el bimonetarismo tiene que ver con una inflación que no la resolviste hace 70 años y con la incapacidad de una dirigencia política que tenemos que hacernos cargo de no tener grandes acuerdos. Ahora, cuando gobernaban, hoy se acuerdan de los grandes acuerdos, la importancia de los acuerdos. Antes, cuando les tocaban gobernar, el acuerdo era la disciplina, la chequera y el látigo. ¿De qué grandes acuerdos hablamos? Yo respeto a los que tienen visión plural, democrática, a los que quieren construir una alternativa seria y responsable, pero hablarnos de grandes acuerdos políticos cuando administraron la Argentina con disciplinamiento, miren a los gobernadores. Yo quisiera saber, algunos son senadores y tenían muchos la capacidad de decidir o planificar las obras públicas para su provincia. Era un combo enlatado, era el combo enlatado. Y en ese combo enlatado la nación concentraba recursos y las provincias perdían. En el 2015 se coparticipaba al 40%. En el 2018, con la ley de responsabilidad fiscal, el consenso fiscal, las provincias van a recibir el 47%. Y en el 2019 el 50%. Miren qué mal que le fue a las provincias, ¿eh? ¿Y saben cómo le fue a las provincias? Con la devolución del 15% de los fondos de precoparticipación del ANSES, acordando, dialogando, no con agachadas. No con la viveza criolla o la picardía que en la retirada manda un decreto de necesidad y urgencia para que un fallo de la Corte tenga un efecto propagativo para todas las provincias, como la acción que inició Santa Fe, San Luis y la provincia de Córdoba, por los fondos del 15% del ANSES, cuando se estatizaron los fondos de la AFJP, como para que todo estalle. No, bueno, con el acuerdo se logró. Y ahí está la mejora en los índices de coparticipación, con la armonización de las deudas entre la nación y las provincias, con la nación que se está haciendo cargo del déficit previsional de muchas cajas provinciales, de las cajas previsionales de muchas provincias argentinas que tienen déficit y la nación se ha hecho cargo. Ahí están los números, por eso le va muy bien a las provincias. Lo que habría que preguntarse a veces, cuando las provincias tienen caja, si 23 provincias tienen caja y hay excedentes, ¿por qué no se refleja en algunas decisiones concretas de política pública? ¿Por qué siempre se mira hacia arriba? Bueno, cada uno discutirá para adentro en su provincia qué es lo que está pasando, pero que hay excedente y hay excedente, que hay superávit y hay superávit no lo pueden negar. No lo pueden negar. Mejoran los índices de coparticipación, las provincias superavitarias, desde el punto de vista del federalismo, en estos 3 años se cambió para bien. Se cambió para bien. Vamos a hablar, yo escuché hablar de que hay que tener una política diversificada, bueno, la verdad que escuché algo que no tiene sentido, es decir, que un proyecto nacional que apunte a los recursos naturales en realidad está descontextualizado. Eso es para un país que no tiene un potencial en materia de recursos naturales. La verdad es que yo me quiero quedar con algo que se rescató, que es Vaca Muerta, pero quiero también decir cuál fue el punto de partida antes de Vaca Muerta, ¿eh? Porque escuché cosas novedosas, que el subsidio es una especie de un salario indirecto, un aporte del Estado como salario indirecto. Bueno, el problema está qué se hace cuando se subsidia. Yo estoy de acuerdo con el subsidio. Nosotros avalamos la política de subsidio. Yo desde el pleno convencimiento que el Estado tiene que subsidiar, pero a quien necesita. Y lo que tenemos que discutir qué se hizo en los últimos años. Los que hoy hablaban del subsidio de manera generalizada. De cada 3 pesos que se destinaban en subsidios en la Argentina, 2 iban a los bolsillos de los ciudadanos de mejores ingresos de este país. 2. Y en materia energética arrancamos subsidiando 1.180 millones, 1.185 millones de pesos en el 2005
Y terminamos en el 2015 con más de 139.400 millones de pesos de subsidio. De toda esa fortuna que tanta plata y tanta falta hace a los sectores que tanto se quiere proteger, 2 pesos iban a los sectores más pudientes de la Argentina y 1 solo a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, por el facilismo, porque se pisó tarifas y como consecuencia de pisar tarifas y no actualizar, se perdieron las inversiones. Y al no haber inversión perdimos el autoabastecimiento energético y terminamos importando, y de ser un país de exportador en el 2005 de 4.900 millones de dólares, terminamos en el 2015 un país importador nato de 5.000 millones de dólares de materia energética. Ahora, bueno, se evalúa la gestión por lo que se hace. Bueno, ¿qué estamos haciendo para revertir esto? Primero, inversión en materia de energías renovables. En el 2015, de la totalidad de la capacidad en materia energética, el 2% de las energías renovables. Hoy es el 5%. Y en el 2020 o 2025 puede llegar al 20% con las inversiones que se están realizando en distintas provincias de la Argentina. Vaca muerta, acá se habló de vaca muerta. Bueno, por primera vez, después de 14 años, este país volvió a exportar gas a Chile. Y esto es un logro por la previsibilidad, por la inversión. Y Vaca Muerta es un potencial no de futuro, es inmediato. Nosotros en el 2020 vamos a volver a tener un superávit en la balanza comercial energética. Y esto fue por lo que se ha hecho en los últimos años, con previsibilidad, con seriedad, por supuesto, con sentido de responsabilidad política. ¿O qué es sincerar tarifas? Si no es asumir con sinceridad las cosas que se tienen que hacer. ¿Ustedes creen que es fácil, que no tiene costo, que a todos nos gusta sincerar las tarifas? Bueno, peor es la bomba. Y dejar que la bomba para el que pasa, para el que sigue y para el que sigue y para el que venga. Esa es la historia de la Argentina. No asumir con sentido común, no asumir con sentido de responsabilidad. En materia energética, en materia institucional, en materia social. En materia social, es claro que sí que hay un gran desafío, porque un país que destina el 77% en inversión social, bueno, el remanente, la sábana es muy corta para pensar en la diversificación de la matriz productiva, para pensar en un país que tenga la capacidad de ser competitivo, para inversión en seguridad. Por supuesto que es el gran desafío. Tenemos enormes desafíos en base a acuerdos políticos, pero el primer paso es actuar con mucha previsibilidad y con mucha seriedad. Y creo que la previsibilidad y la seriedad tiene que ver con este presupuesto, no con el presupuesto en sí, sino con el mensaje de la aprobación. Con el mensaje. Porque el contexto es difícil, es de emergencia, lo reconoce el presidente, y es un presupuesto que necesita no el gobierno, sino que necesita el país. La verdad que hay algunos que no los voy a entender. Hay algunos que, bueno, han llegado, digamos, representando a las provincias, pero responden a un proyecto político distinto. Pero en esta Casa Federal, yo puedo entender una discusión de paridad en la Cámara de Diputados. Pero en esta casa del federalismo, cuando uno mira los números de cómo le fue a las provincias en la Argentina, no acompañar este presupuesto, la verdad que no tiene sentido. Bueno, únicamente puede ser la lógica de cuanto peor mejor y que pase el que sigue. Bueno, nosotros queremos construir un país distinto, presidente, y un país distinto lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y con las fuerzas políticas que tienen sentido común y que más allá de las especulaciones a la corta, también acompañan al gobierno en un momento complejo. Y nosotros valoramos los acuerdos en momentos complejos. Y creo que este presupuesto es el reflejo de esto. El país del facilismo, el país del aislamiento, el país, este tema de los cuadernos que no tiene trabado o de los bolsos, es un país que quedó atrás. Y la responsabilidad que eso sea parte del pasado, o como la impunidad sea parte del pasado, depende de todos nosotros y de construir alternativas políticas responsables. Creo que ese es el desafío y acompañamos el presupuesto desde el interbloque del oficialismo, presidente. Gracias, señor senador. Corresponde la autorización de las inserciones y de las abstenciones a mano alzada. Quedan autorizadas. Corresponde votar en general y en particular. ¿Quién me pide la palabra? Senador Espínola. Sí, acaba de ser autorizada, queda constancia de su abstención. Gracias. Corresponde votar en general y en particular el orden del día 952 en forma electrónica.
Falta identificar la senadora Fernández de Kirchner, la senadora González. Presupuesto. Sí, el senador Pereira te pide la palabra. Senador Pereira tiene la palabra. López Valverde. Gracias, presidente. Para dejar constancia que voy a votar en contra del artículo 126 del presupuesto. Queda constancia, señor senador. Falta identificar la senadora López Valverde. López Valverde, te pide la palabra, senadora, acá. No se identifica la senadora. Te pide la palabra la senadora Solari Quintana. Y Crexel. Senadora Solari Quintana. ¿Qué pasa que no se identifica López Valverde? ¿Tiene la palabra? Ah, ¿no pidió la palabra? Ah, sonido, por favor. Ahí está. Sí, ya entra. Si no, a viva voz. Gracias, señor presidente. Para decirle que nuestro bloque se va a abstener en el caso del artículo 8 y el artículo 115. Y vamos a votar en contra los artículos 81 y 82, en el entendimiento que ambos delegan facultades que crean tributos, y eso es indelegable, es inconstitucional, y no voy a ocupar el tiempo de nadie para cuestiones de tecnicismo, pero simplemente cuando se fijan los elementos esenciales con el Poder Ejecutivo, claramente hay una delegación, importa una delegación, y en este sentido la Corte ya lo ha expresado en sus fallos, y respecto del 82, es un artículo que además no solamente ratifica los decretos del Poder Ejecutivo actuales, sino que en diputados lo hizo extensiva la ratificación a otras normas, dice a todas las normas, con lo cual está también ratificando o habilitando a que los ministros pudieran hacer mediante resoluciones la creación de tributos, lo que ya pasó en este país, y la Corte lo manifestó claramente en fallos como Selcro, Consolidar, Camaronera. Entonces nosotros estos artículos no los vamos a votar. Queda constancia de su abstención. Senadora Crexel tiene la palabra. Presidente, para dejar constancia que voy a votar en contra de los artículos 40 y 41 y el 121. Gracias, señora senadora. Se va a votar por medios electrónicos. Se vota. ¿Puede cambiar el voto? Si voto mal, ¿puede votar bien? Menem Carlos, falta votar. Falta votar Carlos Menem. Falta votar. Ahora voto. Orden del día 952 en general y en particular. Afirmativos 45 votos, negativos 24 votos, una abstención. Resulta aprobado, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. ¿El voto de Alperovich cómo es? El voto del senador Alperovich fue negativo. Se consigna voto Vamos negativo. a chequear que sea negativo. Negativo. Está consignado negativo. Corresponde votar en general y en particular el orden del día 953 en forma electrónica. ¿Cuál es el 953, señor secretario? Dígale a los señores senadores. Índice de precios. 953. Dictamen del proyecto de ley venido en revisión en el que se modifica el impuesto a las ganancias respecto al índice de precios. Se va a votar. Hay que volver a poner en marcha la votación porque se canceló, porque se levantan algunos senadores. Senadora Pilati se está retirando. Bueno, que se vaya.
Ahora sí que se ponga otra vez. Se reinicia la votación, presidente. Sí, se va a reiniciar la votación. Se vota. Para el orden del día 9:53. Faltan votar senador Menem y senador Snopek. Senador Menem y senador Snopek faltan votar. Ya está votado. Ya están. Entonces, para el orden del día 9:53, en general y en particular, 53 votos afirmativos, 8 votos negativos y ninguna abstención. Resulta aprobado. Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Corresponde votar en general y en particular en orden del día 954. El dictamen en el proyecto de ley venido en revisión y el que el señor senador Pichetto, por los que se modifica el impuesto sobre los bienes personales respecto a exenciones y progresividad del gravamen. Hay acuerdo de los bloques. Se va a votar de acuerdo al texto que obra en Secretaría. ¿Quiere que lo leamos? Es muy corto. Sí, ese es muy corto. Bueno, pero hay otros palabras. Si los señores senadores lo conocen porque es materia de acuerdo, No, se pero va a votar. Lo que se agrega es el título segundo. Señor secretario. Sí, el título segundo, incorporando como artículo 20 bis de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 2097 y sus modificaciones, el artículo 20 bis que establece: estarán exentos del gravamen a las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sea activas o pasivas, por los profesionales técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud pública, cuando la prestación del servicio se realice en un centro público de salud ubicado en zonas sanitarias desfavorables, así declaradas por la Autoridad Sanitaria Nacional, la propuesta de las autoridades sanitarias provinciales. Se va a votar. Con ese agregado. Para el orden del día 9:54. El senador Aguilar ahora va a manifestar su voto de viva voz. En general, en particular, afirmativos 57 votos, negativos 4 votos y ninguna abstención. Senador Aguilar, ¿cómo es su voto? Afirmativo, pero tomó mal. Afirmativo. Queda constancia. Corresponde votar en general y en particular el orden del día 955 en forma electrónica. El dictamen del proyecto de ley venido en revisión por el que se aprueba el consenso fiscal suscrito por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se vota. Falta votar la senadora Mirkin, el senador Ojeda. Para el orden del día 954, general y particular, afirmativos 955, perdón, afirmativos 48 votos, negativos 12 votos y ninguna abstención. Resulta aprobado. Se comunica al Poder Ejecutivo. Corresponde votar en general y en particular en orden del día 956 en forma electrónica. Para la insistencia de la sanción de esta honorable Cámara se requiere el voto de las 2/3 partes de los presentes. Para aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados de la Nación se requiere mayoría simple. Para que quede claro, senador Pichetto tiene la palabra. No, este proyecto que es el que vamos a insistir de la senadora Mirkin, ¿cómo fue votado en la Cámara de Diputados? Por 2/3, señor, por unanimidad. Está registrado. Está digamos, registrada la unanimidad. Por 2/3, sí. No, perdón, por 2/3. Tuvo 2/3 en la Cámara. Tiene 2/3. Sí, sí. Ok. Lo que se va a votar es un proyecto de mayoría del dictamen de mayoría de acá del Senado, con lo cual quienes voten por la afirmativa estarán votando por la vieja sanción del Senado, La insistencia. o sea, por insistir en la redacción original del Senado, y los que voten por la negativa van a votar por el texto que sancionó la Cámara de Diputados. Se vota. Sí.
Se vota. Vuelvo a repetir, los que voten por la afirmativa votan por la versión original del Senado, Por la insistencia. los que voten por la negativa votan por la versión de diputados. Sí, sí. No se tiene que votar. Tiene que Hay tener un 2 solo tercios. dictamen. Hay un solo dictamen. Tiene que tener Ahora, un segundito. El senador Rosas tiene la palabra. Presidente, la verdad que tenemos alguna confusión y antes de votar, lógicamente, quiero que nos aclare perfectamente. Nuestro interbloque quiere acompañar la decisión de diputados que no solamente atiende el tema cañero, sino el tema yerbatero, el tema del té, Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿cuál es el significado de nuestro voto? Tienen que votar ¿Afirmativo o por la negativa, por la negativa? porque estamos votando el dictamen Gracias. del Senado. O sea Gracias. que los que quieren votar por la versión de diputados tienen que votar por la negativa. Si estamos todos de acuerdo, si no logra los 2 tercios, pasa a la versión de diputados al Poder Ejecutivo. Es así, senador Clos, Sí, es así. Tiene que lograr los 2 tercios. Artículo 81. Si de no la reúne los Constitución. 2 tercios, tiene la palabra el senador Clos. Claridad. Yo entendería que primero hay que votar la insistencia. No logrado los 2 tercios, hay que poner en consideración la de diputados y ahí que obtenga mayoría, porque si no podemos llegar a tener una situación No. donde no haya ni 2 tercios ni mayoría. No es así. No es así. Señor senador, si me permiten hablar a la presidencia, la Constitución establece que cuando no se reúnen los 2 tercios para una insistencia, queda aprobada la versión de la Cámara Revisora, en este caso diputados, y pasa directamente al Ejecutivo a la versión de diputados en ese caso. Así que los que quieran votar por la versión de diputados votan por la negativa y los que quieren votar por insistir en la del Senado por la positiva se vota. Se está votando. Faltan votar, senador Porceli de Ricovelli, Blanca. Resultan afirmativos 32 votos, negativos 28 votos, no reúne los 2 tercios. Pasa en consecuencia la versión de diputados al Poder Ejecutivo Nacional. Se comunica al Poder Ejecutivo. Se comunica al Poder Ejecutivo. Respecto del orden del día 957, obra en Secretaría un texto consensuado, el cual se procede a dar lectura. No, 958. Yo tenía que... Perdón, 957, discúlpeme. Es el dictamen del proyecto de ley de los senadores Perotti, y el señor senador Rosas y otros sobre cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y o financiera, de seguro y o reaseguro, según el texto que obra en Secretaría. ¿Cuál es el de Córdoba? No, ahora viene el de Es el inmediato subsiguiente. Es el inmediato subsiguiente. Si quieren alteramos el orden, no tengo problema. Yo no sé si los señores senadores consideran necesario que se lea todo el texto que ha sido consensuado. Si están de acuerdo en que votemos el texto consensuado, que ha sido la unión de los 2 dictámenes previos, Acá está en Secretaría, ha sido... de acuerdo a la versión de Secretaría, se va a votar por medios electrónicos, se vota. Milkin y Snopek faltan votar. Para el orden del día 957, general en particular, afirmativos 58 votos, negativos 2 votos, 0 abstenciones. Resulta aprobado, se comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Orden del día. Corresponde votar en general y en particular el orden del día 958 en forma Es un dictamen electrónica. del proyecto de ley del señor senador Casello y otros por el que se dispone la reincorporación de los trabajadores cesanteados en la fábrica militar de Villa María, Río Tercero, Córdoba y Fray Luis Beltrán, Santa Fe, desde diciembre de 2017 hasta agosto del 2018. Tiene la palabra el señor senador Solanas. Yo voté afirmativo y figura ahí en rojo.
el proyecto de cooperativas. ¿Quiere que se consigne negativo? No. Ah, positivo. Ok. Afirmativo. Afirmativo el de Solanas, entonces, el voto de Solanas. Espere. Pidió la palabra la senadora Rodríguez Machado. Gracias, señor presidente, para solicitar autorización para abstenerme en esta votación. Sí, senador Pichetto. Un compromiso con la institucionalidad, que es un dato poco habitual en esta Argentina. Nosotros pedimos también un apoyo de solidaridad con más de 180 trabajadores cesanteados en la fábrica de Río Tercero y Villa María, por fabricaciones militares. Así que les pedimos a los senadores del oficialismo que nos acompañen. Hay algunos senadores que se han ausentado en un tema importante, es un proyecto del senador Caserio y hay una gran preocupación de tipo social. Así que el mensaje del Senado tal vez no pase en diputados, pero es un mensaje a las autoridades de fabricaciones militares y del gobierno. Le pedimos a la senadora Machado, que es de Córdoba, que nos acompañe también, que no se abstenga, que nos dé una mano. Tengan algo de solidaridad y acepten comprometerse con este tema, desde la política. Están autorizadas las abstenciones también. Así que, senador Bullrich, ya sé, ahora lo vamos a poner a consideración, por supuesto. Presidente, para una corrección en el texto, en el orden del día, en el artículo 3, donde dice Ministerio de Economía, debería decir Ministerio de Hacienda. Así se votará con esa modificación. Bueno, corresponde... Senador Rosas, ¿está pidiendo la palabra? Yo no puedo hablar por el interbloque porque no sé la posición que adoptarán algunos senadores del interbloque. Hablo por el bloque de la Unión Cívica Radical. Nosotros nos vamos a abstener para que sea viable el proyecto del senador Caserio. Gracias, señor senador. Se va a votar. Hay que consignar las atenciones. Después dejan constancia Hay que de... consignar las atenciones y no se puede quedar. ¿Las hacemos primero? Sí, hay que consignar. Bueno, por favor levanten la mano Los senadores que se abstienen. Senadores que se van a abstener. Se van a abstener los senadores Marino, el senador Giacopo, el senador Naidenov, senador Rosa, senadora Elías de Pérez, senadora Inés Brizuela Idoria, senador Cobos, senador Fiad, senador Martínez, senadora Verazay, senadora Rodríguez Machado, senador De Angeli, senador Martínez, senadora Belén Tapia, senador Ayar Pocar, senador Basualdo y senadora Boyajian. No, con tantas abstenciones no va a haber quórum. Pero está muy bien, pero no se preocupe, señor senador, si la voluntad política está clara. La se pueden abstener hasta 20 personas. ¿Cuántos se abstuvieron? No, menos, va a haber quórum. Bueno, entonces se vota, no hay problema. Si hubiera problema, vamos a hacer moción de revisión de la votación. Senador Caserio. Sí, señor presidente, yo quiero agradecer la voluntad de los senadores, de todos. La verdad que no puedo pretender que voten lo que no consideran, pero yo agradezco, y esta es una cuestión, porque el Frente para la Victoria se retiró de esta sesión. Lamentablemente, el problema va a ser con nosotros, conmigo en particular, ¿no es cierto? Porque se han retirado todos en una audiencia pública donde ellos han participado y nos han apoyado. Es conjunto la proposición, ¿no es cierto? Y está incluidos los trabajadores de Fray Luis Beltrán de Santa Fe, donde la misma senadora Samson estuvo en la audiencia pública y nos apoyó. Así que de todos modos, bueno, pase lo que pase y salga como salga, yo agradezco la voluntad de los que nos quieren acompañar. Senador Martínez. Se está tomando nota de las abstenciones. Tiene un valor simbólico
para un bloque y un grupo, o parte de un bloque que ha acompañado cuestiones trascendentes para el Gobierno Nacional durante todo el curso de las jornadas, donde he cumplido estrictamente con la doctrina Masking. Por lo tanto, yo le adelantaría a la presidencia que en caso de que no se llegue y falten muy pocos votos para la afirmativa, yo pediré personalmente la reconsideración y en tal caso votaré en ese sentido porque corresponde la retribución frente a un comportamiento político tan útil para el país y para el gobierno. Senador De Angelis. En el mismo sentido del senador Martínez, voy a sacar mi abstención y voy a colaborar en retribución de todos los que nos acompañaron. No compliquen, no compliquen. Senador Brayar, ¿qué necesita? En el mismo sentido de lo expresado el senador Martínez. Bueno, pero está bien. Senadora Rodríguez Machado. Gracias, presidente. En el mismo sentido del senador Martínez y por corresponder a la provincia de Córdoba, tomo el mismo criterio que ha anunciado él. Bueno, muy bien. Esperen, pues están cambiando el sistema. Que nadie más cambie el voto, por favor. ¿Cuántos se abstienen? Senadora Durango, usted tenía un proyecto de... ¿No? 12 abstenciones, ahí no hay problema. Hay 12 abstenciones, se va a votar. Falta identificarse la senadora Rodríguez Machado y el senador De Angelis, ya están todos identificados, se vota. Falta votar Brayar Pocar, Elías de Pérez. Se abstiene Elías de Pérez, no está consignada esa abstención. Sí, les dije, Elías de Pérez, Rodríguez Machado, también está consignada. Bueno, se consideran abstenciones esas que no votan. Voten y después las consideramos abstención. Voten, por favor, para terminar y después las saco de la abstención. Así se puede terminar. Brayar Pocar, Elías de Pérez y Rodríguez Machado se consideran abstención, pero tendrían que votar y después la consignamos en la planilla como abstención. Dijeron que sí. Sí. Brayar vote entonces si no se abstiene. ¿Se abstiene? ¿Se abstiene? Bueno, Brayar Pocar, Elías de Pérez y Rodríguez Machado, por favor voten porque así se abstienen, después lo descontamos del total. Pero voten para que se termine la votación. Tienen que votar en cualquier sentido, por favor, los tres senadores. En cualquier sentido, después las consignamos como... Elías de Pérez, Brayar y Rodríguez Machado tienen que votar en cualquier sentido, se va a consignar su abstención. Ahí está, ahí está. Bueno. Entonces, son 37 votos afirmativos, 5 negativos y 14 abstenciones, porque se cuentan, de los 40 se quitan 3. Resulta aprobado, presidente. Resulta aprobado, se comunica a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, no habiendo más asuntos que tratar, que levantar la sesión especial.